Bueno, entonces vamos a ver el comportamiento de algunas funciones cuando x tiende a infinito, a una cantidad muy grande. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí potencias cuando k es mayor que 0. K es un número real, ¿no? Por lo general nosotros tomamos las potencias como números enteros. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta función aquí que a lo mejor no la entienden porque está con estos símbolos p por x a la k, p, m, n son números reales y la k son exponentes. Por ejemplo, aquí es k menos 1, k menos 2, ¿no? Entonces, este resultado de aquí puede ser infinito o menos infinito dependiendo de este signo de aquí, del signo de p. Entonces, veamos algunos ejemplos. Yo aquí tengo límite cuando x tiende a infinito de menos 5 multiplicado por x a la 3 más, aquí le voy a aumentar más cosas para que entiendan esta notación de aquí. Por ejemplo, aquí le puedo colocar más 3 por x elevado a la 2. Por ejemplo, menos 5 por x. Y luego aquí un número cualquiera, más 7, por decir algo, ¿no? Entonces, miren, la P aquí sería el menos 5. Aquí sería x a la 3, el 3 sería la K. La M sería, ya ahora seguimos con el segundo término. Entonces, la M sería el 3. Y aquí, si K vale 3, K menos 1 vale 2. Entonces, aquí el exponente de esta X sería 1, que ya no lo vemos. Entonces, aquí es 3, 3 menos 1, que es 2, y 3 menos 2, que sería 1. Y aquí ya no hay letra. Entonces, miren, aquí las letras que van delante, los coeficientes, aquí la P sería el menos 5, la M sería el 3, la N sería el menos 5, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas? ¿Cómo van a calcular ustedes el límite de una función polinómica? Ustedes lo que tienen que hacer es ver el mayor exponente que tiene la x, que sería x elevado a la 3, y va a tener el signo del coeficiente. El coeficiente en este caso tiene el signo menos. Entonces esto va a ser igual a menos infinito. Porque, por ejemplo, si x tiende a infinito, pues x elevado a la 3 con mayor razón va a ser infinito. Pero si está precedido de un signo menos, esto me va a dar menos infinito. Entonces, esta es la forma de hallar límites para potencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo límite cuando x, este ya será otro ejemplo. Aquí pongamos primer ejemplo, primero. Acá pongamos segundo, ¿no? Este ya es otro ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿y los números solo los puso como para reemplazar o de dónde los sacó? Los del primer. ¿Aquí estos? No, estos números yo me los inventé. Yo me los inventé estos números. Por ejemplo, demos otro ejemplo que nos dé infinito, porque aquí nos dio menos de infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí coloquemos, aquí segundo, entonces esto de acá ya sería tercero. ¿No? Entonces, miren, por ejemplo, voy a copiar este de aquí, pero voy a cambiar los números. Bueno, entonces yo aquí tengo, en vez del 5 puedo colocar el 8, por decir algo. Y aquí adelante voy a colocar el más, ¿no? Aquí, por ejemplo, los exponentes sí los pongo en orden. Por ejemplo, aquí voy a colocar 4. Aquí voy a colocar, en vez del 3 voy a colocar el 5. Aquí X2, aquí X, no necesariamente tienen que estar todos. Por ejemplo, está el 4, está el 2, me faltaría el 3, que lo puedo dejar sin colocar. Puedo dejar sin colocar el X también, así. Y en vez del 7 puedo colocar el 2, por decir algo. Bueno, entonces verán, para que lo entiendan, si X tiende al infinito, X a la 4 con mayor razón va a tender al infinito. Y si está acompañado adelante de un número que es positivo, todo esto me va a dar más infinito. Entonces lo voy a explicar un poquito más detallado aquí. Entonces, para que lo entiendan este primer punto de aquí,
Estas funciones que tienen potencias, aquí está la tercera potencia, la segunda, aquí la primera, aunque yo no lo vea, pero es la primera. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Lo voy a copiar, ¿no? Entonces, cuando no entiendan algo, tranquilamente me dicen, porque a lo mejor, pues, puede ser que no lo vean claro. Entonces, aquí, control V. Entonces, miren, este de aquí, este término no me sirve, este tampoco y este tampoco. Solo me voy a quedar con el primero, con el que tiene el exponente más grande. Entonces, esto de aquí yo lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y cuando siempre que tengan esto pueden hacer eso, se quedan con el exponente más grande, los demás términos los borran. Entonces yo digo, ¿a qué es igual este límite? Si yo digo, si x tiende a infinito, x a la 3 con mayor razón tiende a infinito. Pero si yo lo multiplico adelante por un signo negativo, ese más infinito se va a volver menos infinito, ¿no? Entonces, como si está claro. Una pregunta. Sí. Si estuviera con un x a la 4, ¿también quedaría menos infinito? Ya quedaría infinito. También quedaría, si fuera x a la 4 con un signo menos delante, también quedaría menos infinito. Les voy a dar un ejemplo, suponiendo que x fuera 1000, ¿no? Supongamos x igual, bueno, esta x es minúscula, x igual a 1000, pues claro que 1000 no es infinito, pero hemos dicho que cantidades grandes vamos a suponer que es infinito. Entonces yo aquí voy a hacer menos 5 por 1000 a la 3, ¿no es cierto? Reemplazando aquí, ¿no? Entonces yo aquí hago así. Menos 5 por aquí 1000 elevado a la 3 aquí. Elevado a la 3, ¿vale? O sea que yo estaré reemplazando esta partecita de aquí, a ver si me da un número negativo muy, muy grande, que lo simbolizaríamos con menos infinito. Entonces esto pues que lo haga la calculadora, pues para no estar ahí calculando. Entonces aquí me da, me bajé mucho. Bueno, me daba como, a ver aquí, me daba 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 5.000 millones me da aquí, aquí me da igual a menos 1, 2, 3, menos 5.000, y ahora sí 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Entonces, miren, cualquier número que sea grande, cualquier número muy grande, si le pongo un menos delante, pues se vuelve negativo. Por eso aquí les da menos infinito. Y estos de acá ya no importa lo que dé, porque aquí, si este es un infinito muy grande, este va a ser más pequeñito sin importar el número que está acá adelante. Porque aquí lo que vale es este exponente. X a la 3 es mucho más grande que X a la 2, sin importar el número que vaya aquí adelante. Y si ustedes son una cantidad muy grande, por ejemplo, aquí son 5.000 millones. Si le ponen este menos delante, pues queda menos 5.000 millones, ¿vale? Entonces, ustedes, estas funciones de aquí, lo único que van a calcular es lo que tenga el exponente más grande, que en este ejemplo es el 3. Y aquí da igual que sea exponente par o impar, porque una cantidad positiva elevada a un exponente, eso siempre me va a dar positivo. No, en las raíces sí que es diferente, pero estos no son raíces sino potencias, ¿no? Y como aquí dice que x tiende a más infinito, pues esta sería una cantidad positiva, pero multiplicada por un menos me da negativo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente, el segundo, que es muy similar a este, pero el número que va delante del exponente más alto, el número que va delante del x4 no es negativo, es positivo. Entonces vamos a ver, hagámoslo este, y con eso yo creo que ya les queda más claro. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Aquí yo, este ya no lo necesito. Si hubiera x3 también lo quitarías, ¿no? Todo esto de acá lo quito, solo dejo el que tenga el exponente más alto, que es el exponente más alto aquí es el 4. Entonces lo demás voy aquí a suprimirlo. Los demás términos no me interesan en realidad. Porque el infinito más grande va a ser el que tenga el exponente más grande. Por ejemplo, aquí tendría este infinito y tendría este infinito, pero de estos dos infinitos el más grande es este. Y como a mí, cuando un número tiende a infinito, el que más me interesa es el más grande, el infinito más grande. Bueno,
Entonces, supongamos aquí, supongamos que el X a la 4 fueran 10.000 millones, por decir algo. Si lo multiplico por un número 8, esos 10.000 millones pues ya se me hacen 8 veces más grande y sigue siendo positivo, ¿no es cierto? Por tanto, esto aquí me daría más infinito. ¿Vale? Bueno, y acá ya voy a colocar un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Y cuando el exponente es negativo? Vale, espera un ratico. Aquí esto sería 3, pero es que no me quiere dejar poner 3. Bueno. Si el exponente es negativo, tienen que pasar, pasar el exponente a positivo, pero haciéndolo en forma de fracción. ¿Vale? Como les expliqué cuando hacíamos las gráficas. Pero si el exponente es negativo, entonces, por ejemplo, ahí, yo que sé, x a la menos 2, por ejemplo. Entonces les quedaría 1 partido de x a la 2, ¿no es cierto? Y yo les dije, de estos vamos a hacer, pero más adelante, en esta misma clase, más adelante vamos a hacer. Entonces, yo les explico cuando ya lleguemos allí. Aquí no voy a poner tercero porque no me deja, pero este es un ejemplo tercero, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Por no haberle puesto a tiempo el numeral. Entonces, bueno, aquí, control V. Bueno, entonces miren aquí. Esto va a ser igual. El 2 no me interesa ahí, porque si ustedes tienen una cantidad infinita, supongamos tienen 50.000 millones, que eso es grandísimo. Si lo aumentan el 1 o el 2, pues no va a cambiar. Ese infinito sigue siendo infinito. Por eso es que se puede quitar el 2. Entonces, yo solamente voy a dejar aquí en la raíz de x a la 3, ¿vale? Entonces aquí, control V, y le quito el 2. Aquí, le quito el 2. Y esto va a ser igual a x a la 3 dividido entre 2, ¿no es cierto? Entonces aquí sería x elevado. Este exponente 3 me queda igual. Me queda igual el 3. Y luego, la raíz que tiene exponente 2, cuando yo estoy trabajando con una raíz, este exponente 2, lo que hago es colocarlo acá en el denominador, ¿no? Y aquí también tengo que colocar límite aquí. Límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito. Ya ahora esto de aquí, a ver, lo voy a copiar entonces. Aquí. Vale. Este ya lo puedo borrar. Vale. Entonces, miren, esto, x elevado a la 3 medios, es lo mismo que x elevado a la 1.5, ¿no es cierto? Entonces, x elevado a la 1.5, como es un número mayor que 1, eso me va a dar más infinito, ¿no? Entonces, ustedes sí, pueden tomar un ejemplo, por decir algo. A ver, tomemos aquí un ejemplo para que lo vean. Tomemos un ejemplo numérico que x tiende a infinito, pues tomemos siempre el 1000, ¿no? Digamos que el 1000, no es que el 1000 sea infinito, pero es para que ustedes entiendan los ejemplos. Si x es igual a 1000, yo voy a reemplazar aquí, no voy a reemplazar aquí, sino aquí. O simplemente pueden reemplazar aquí. Raíz, bueno, el 1000 no más grande, pongámoslo porque estamos sacando raíz cúbica, pongamos así, un millón pongamos. Entonces yo a este le voy a sacar la raíz cúbica, ¿no? Aquí. Y se van a dar cuenta que va a dar un número bastante grande. Entonces aquí, y aquí ya coloco 1.000.000. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Esto lo paso acá abajo. Y vamos a ver aquí. A ver cuánto nos da, ¿vale? Número inválido, a ver.
Siempre se me baja cuando hago esos cálculos. Aquí era que estábamos, no. Primero, segundo, tercero. Aquí. Entonces, miren, esto nos dio un número muy grande, ¿sí ven? Entonces, sacándole aquí la raíz cúbica, no, a x al cubo, sacándole la raíz cuadrada y poniendo esta cantidad, que esta cantidad sea un número que me represente al infinito, entonces, miren, me da, esto sí que es más infinito, ¿vale? Entonces, cuando tengan dudas, pues reemplacen esta x por un número bastante grande y hacen la operación que les indica aquí. En realidad no hace falta pasar de aquí a aquí. Pero si les ayuda a entender que este exponente es más grande que 1, y si este exponente es más grande que 1, x, que es una cantidad infinita, que elevada a un exponente más grande que 1, pues eso va a dar infinito, ¿vale? Eso sería en cuanto a potencias. Ahora vamos a ver en cuanto a funciones exponenciales. O sea, por ejemplo, ahora el exponente es la x, ¿no? Antes el exponente era un número y la x era la base. Es decir, que estas de acá arriba son potencias y acá es al contrario, miren. Ahora, la base es un número y la x es el exponente. Cuando decimos exponenciales, la x es el exponente. Cuando decimos potencias, la x es base y los exponentes vienen a ser las potencias. Y aquí el exponente es la x. Cuando decimos exponenciales, bueno, vamos a ver. En estas también, cuando yo tengo límite, cuando x tiende a infinito de un número multiplicado por una función exponencial, me da más infinito o menos infinito dependiendo del signo de p, ¿no? Igual que en la anterior. Por ejemplo, yo en una de las anteriores le coloqué menos 5, que era el p, era menos 5 y eso me daba menos infinito. Y en la otra que le coloqué un número positivo, el 8. Entonces me quedó más infinito. Aquí igual. Por ejemplo, aquí tenemos límite cuando x tiende a infinito de 3 por 2 elevado a la x más 1. Miren, este 2 elevado a la x más 1, este es un exponente, ¿no? X más 1. Pero 2 elevado a la x, que ustedes ya la vieron esa función, 2 elevado a la x, esa es una función exponencial que crece mucho. Y cuando x tiende a más infinito, con mayor razón crece mucho más. Y si encima la multiplicamos por un número, pues eso ya se vuelve infinito. Entonces, si ustedes la quieren comparar, pues ponen aquí, yo qué sé, ponen x igual, como es exponencial y la exponencial crece mucho, aquí yo solamente puedo poner el 10 por decir algo, ¿no? Pero claro que este 10 no es un infinito. Pero bueno, pongamos 100 ahí, para decir que esto ya está más grandecito. Entonces ustedes hacen 2 a la x más 1, o sea, 2 elevado a la 100 sería aquí, para que lo comprueben. Entonces aquí sería 3 por 2 elevado a aquí x más 1 sería 100 más 1, ¿no es cierto? O sea, a la 101. Eso les va a dar un número muy grande, ¿no? Entonces aquí, a ver, vamos a ver. Esto. Esperemos que no se me vaya a bajar porque cada vez que hago estas operaciones se me va para abajo. Vale, entonces aquí. Miren, les da este número sumado 30 ceros. O sea que esto sí que es, ¿verdad? Es infinito esto. ¿Vale? Entonces por eso, es un número grande que haga de exponente, hace que cualquier cantidad positiva que tenga como base, aquí la base es el 2, pues, y encima multiplicado por un número se vuelve una cantidad grandísima, grandísima, grandísima. Aquí a todo este número que ya tiene bastantes lugares, encima le aumentan 30 ceros, miren, es enorme, es enorme. Y aquí, miren, esta misma de aquí, pero aquí el 3 es positivo, es decir, este número que está aquí, la P, sería el 3. Y aquí la P sería el menos 3. Es decir, que yo a esta cantidad de aquí, que es infinita, le pongo aquí un menos delante, de ser más infinita pasaría a ser menos infinita. ¿Vale?
Y este sin el número, pues sin este número, pues también da infinito. Si yo no tuviera aquí el 3, solamente tuviera 2 elevado a la x más 1, pues también dará más infinito. Y si no tuviera este menos 3, solamente tuviera el signo menos, también daría menos infinito. ¿Vale? Entonces, esos son los comportamientos de estas funciones que nunca van a cambiar para que ustedes se sientan seguros al momento de hacerlas. Entonces, ustedes como recién están aprendiendo, pueden reemplazar aquí esta X pues por un número. Si eso les da más seguridad y les da un resultado que ustedes puedan decir, ah, sí, sí, verdad, me da más infinito o me da menos infinito, ¿vale? Pueden hacerlo hacia el comienzo, pues bueno, al comienzo o hasta el final, hasta cuando ustedes quieran, ustedes son autónomos. Si se sienten más seguros reemplazando la X, esta X por un número y hallando, reemplazando aquí y viendo cuánto les da, si se sienten pues más seguros así, lo pueden hacer. Bueno, las logarítmicas, esta es la base. Este es un número P que puede ir como no puede ir. Pero yo coloco así para que quede más completa la expresión. Entonces, aquí el logaritmo en base A, pero esta A es positiva. Esto me puede dar más infinito o menos infinito, igualmente dependiendo del signo de P. Me da más infinito si P es positivo y me da menos infinito si P es negativo. ¿Vale? Por ejemplo, pongamos aquí, ¿no? Ejemplos de esto, ¿no? De la función logarítmica. Entonces voy a copiar esto. Voy a copiar aquí. Pongamos logaritmo en base A en base 2, pongamos, porque el 2 es más grande que el 1. Logaritmo en base 2 de esta cantidad. El 2, sí, el 2 es un número fijo, pero la X nunca es fijo. Igual a más infinito. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo como no me siento seguro, voy a colocar la X igual a 1.000.000, por decir algo. X igual a 1.000.000. 3, 4, 5, 6, vale. Y hallo el logaritmo en base 2 de 1.000.000, ¿vale? Entonces, para ustedes dicen, lo voy a encontrar. El logaritmo en base 2 de 1.000.000. Ah, bueno, aquí no era. Aquí abajo. Logaritmo en base 2 de 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a ver. Entonces, me da esta cantidad, ¿no? Que es bastante grande también, ¿no? Entonces yo ya puedo decir que en realidad esto sí es un infinito, ¿vale? Entonces ustedes pueden hacer esto así y ya comprobar que sí, que en realidad da esto. Y ahora lo vamos a hacer con un... Ah, bueno, aquí no le coloqué nada adelante. El P, por ejemplo, el P que sea, yo que sé, un 10, por decir algo. Entonces aquí me tocaba 10 por logaritmo de 2. 10 multiplicado por logaritmo de 2. ¿No? Pero bueno, si esto es muy grande, multiplicado por 10, lo que haría es correrse un lugar aquí, la coma. Eso sería lo que haría, ¿vale? Entonces aquí, y si quiero que me dé ahí, claro, ese número no lo van a entender, por eso mejor lo pongo en decimales. Entonces se corrió un lugar la coma porque yo multipliqué por 10. Pero supongamos que en vez de colocarle el 10 aquí adelante, coloco un número P que es negativo. Porque aquí el P es 10, ¿no es cierto? Aquí yo estoy diciendo 10, que es la P por logaritmo en base 2 de X de un número muy grande. Eso también me va a dar más infinito. Voy a colocar este mismo ejemplo de aquí, pero en vez de colocar 10, voy a colocar menos 10. Es decir, que esta cantidad yo ya la multiplico por un menos. Entonces, en vez de darme un número grande positivo, me da es un menos, pero infinito. ¿Vale? Entonces, así me quedaría. Si yo coloco menos 10, este menos pasaría aquí adelante. Y esta cantidad sería menos infinito. ¿Vale? Bueno, entonces aquí coloquemos esto otra vez.
A ver. Sí, ahora. Control C. Aquí otro ejemplo ya. Control V. Y aquí límite cuando x tiende a infinito de menos 10. De menos 10. Entonces, esta cantidad de aquí yo le pondré un menos adelante. Y aquí ya me daría menos infinito. Porque aquí el P, este P que va adelante, aquí es negativo. Por tanto, aquí me da negativo. Pero aquí este P que va adelante es el 10 y es un número positivo. Por tanto, aquí me da más infinito. Aunque cuando es más infinito no hace falta colocarle el signo. Bueno, vamos a ver otro tipo de funciones, que eran las que ustedes me estaban preguntando antes. Estaban preguntando antes. ¿Vale? ¿Desde dónde? A ver. Vale. Bueno, voy a hacer un repaso desde aquí, desde C partido sobre X a la N, que fue donde quedamos, ¿vale? Entonces yo aquí, la C es un número finito, que pertenece a los reales, ¿no? Y supongamos que esta C sea un número positivo, hagámoslo con positivo, dividido entre X a la N. Este X a la N sería un exponente negativo viéndolo de esta manera. Límite cuando X tiende a infinito de C por X elevado a la menos N. Aquí no hay denominador. Entonces, la C quedaría aquí en el numerador y esta X a la N cambiaría este exponente N a positivo con la condición de que del numerador que está arriba lo pase yo al denominador. Entonces, hacemos un ejemplo numérico. Aquí esta C yo la he puesto positiva, ¿no? Entonces, yo pongo aquí el 2 por X elevado a la menos 3. Como no hay denominador, pues aquí pongo la rayita del denominador, el 2 queda arriba, y este X menos 3 pasa con el exponente positivo, pasa al denominador. Entonces, 2, que es una cantidad pequeña, entre una cantidad infinita encima elevado a la 3, esta cantidad es mucho más infinita que la X sola, que ya tiende al infinito. Y esto me da un 0, como hemos dicho tantas veces, positivo. ¿No? Entonces ahora vamos a dar un ejemplo para entender este 0 positivo. Supongamos yo digo, esta X que tiende al infinito es el 100, aunque el 100 pues no es un infinito. Pero bueno, decimos X tiende a infinito simplemente para poder entender este 0 de aquí. Entonces yo sustituyo aquí 2 dividido entre este 100 que lo he tomado como el infinito elevado a la 3. Y al hacer operaciones esto me da 0 y aquí me dan 2 millonésimas. Entonces como esta cantidad es un pelincito más grande que el 0, yo digo que esto es un 0 positivo. Y así se entienden estos límites. Vamos a ir reemplazando con números. Por ejemplo, aquí tenemos otra propiedad. Límite cuando X tiende a infinito de X a la M dividido entre X a la N me da infinito, pero si la M es mayor que la N. Entonces, yo aquí digo, límite cuando X tiende a infinito, aquí es X elevado a la 3 sobre X elevado a la 2. El 3 es más grande que el 2. Por tanto, yo haciendo esta división, X3 dividido entre X2, dejo la base y resto los exponentes. A 3 le quito 2, con lo cual el exponente es 1. Entonces, yo, por ejemplo, digo que esta X valga 1.000.000. Entonces, la reemplazo aquí y esto me daría 1.000.000, que sería el más infinito, ¿no? Tenemos otra propiedad que es contraria. Hasta aquí, hasta esta parte la leemos igual, con la diferencia que ya no me da infinito, sino que me da 0 si el exponente de arriba es más pequeño que el de abajo. Por ejemplo, límite cuando X tiende a infinito de X a la 5 sobre X a la 7. Entonces, esto me daría a 5 le quito 7, ¿no es cierto? Aquí me quedaría así. X elevado. Siempre que tengo exponentes en el numerador y en el denominador, pues los resto, ¿no es cierto? Acá pues la resta me da positiva, porque a 3 le quito 2, pues me queda 1. Aquí a 5 le quito 7 y esto me va a dar. Copiamos esta partecita de aquí. Bueno, pongamos así. Aquí me daría igual al límite cuando X tiende a infinito. Aquí es X elevado a la menos 2. Y como es un exponente negativo, yo lo voy a pasar
abajo al denominador. Entonces esto sería igual al límite cuando X tiende a infinito. Y aquí coloco numerador y denominador. Entonces, como no hay denominador, aquí pongo el 1 arriba, porque aquí el 1 puede multiplicar a cualquier cantidad y este me pasa como un exponente positivo acá abajo. X elevado a la 2, ¿no? Pero de estos ejemplos ya hicimos, ¿se acuerdan? Un número dividido entre una cantidad muy, muy grande, un número entre una cantidad muy grande me da un 0 positivo. Entonces, es este mismo modelo aplicado aquí. Es el mismo modelo. Entonces, ustedes van a ver que se repiten mucho. En las matemáticas es muy importante identificar la forma porque uno siempre se la encuentra en diferentes ejercicios. Entonces, es similar a esto. Miren. En vez del 2, pues sería el 1. Y en vez de colocar 100 a la 3, pues yo colocaría 100 a la 2. ¿Vale? Y aquí ya, entonces yo digo 1 entre 10.000, sería aquí, ¿no? Entonces me daría 0,0001, que es una 10 milésima, y eso ya es un cero positivo que decimos acá. Entonces yo coloco aquí 0 positivo, 0 positivo, ¿vale? Entonces ustedes ya hacen ahí, se hacen un ejemplo. Aquí dicen, bueno, yo voy a hacer que la X valga 100 o 1000 o lo que quieran. Aquí la elevan y dicen 1 dividido entre 10.000, no como decir una chocolatina entre 10.000 estudiantes, pues eso es 0, un 0 pequeñísimo, ¿vale? Bueno, ahora